Comencé el programa del día de hoy recomendándole a usted la lectura de la nota principal del periódico Excelsior, un reportaje firmado por mi compañero Andrés Becerril, titulado 40 sueños truncados por la tragedia en Juárez, y que se refiere desde luego a la muerte de los 40 migrantes a causa del incendio que ocurrió hoy hace 2 semanas en la estación provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua. Es un texto que no solamente le da identidad a las personas que ahí murieron, es decir, hace que superen informativamente la característica de un simple número a convertirse en lo que son o en lo que eran, una persona con una historia, con familiares que quedaron atrás, sino que Andrés en su reporteo pues logra recuperar muchas de estas historias, revelando a los lectores por qué es que estos migrantes, sabiendo que es peligroso el camino, de todos modos deciden emprenderlo. ¿Cómo estás, Andrés? Me da gusto saludarte. Gracias, Pascal. Buenos días. A mí también me da gusto saludarte. Bueno, pues extraordinario trabajo. Cuéntanos qué te ha dejado. Gracias por la consideración, Pascal. Pues el punto es que uno va recorriendo las historias que evidentemente no, estos 40 migrantes no son nuevas, es la historia de la humanidad, pero la importancia de este trabajo que encargaste, que fue retador, evidentemente, tiene eso, ¿no? Visibilizar en carne y hueso, aunque sea en una fotografía, porque no es lo mismo, como también lo dices, un número, unas letras que forman un nombre, sino ver la foto de estas personas es lo importante en un momento dado, darse cuenta que son jóvenes, la mayoría, y que en el testimonio de los familiares que pude ir tomando, ¿no? A partir de una hebra, como bueno, tú sabes, así es el reporteo, un número telefónico, un contacto, y poder hablar con esas personas directamente, pues refieren el dolor de lo que pasan, y te das cuenta que no es un chispazo de me voy a Estados Unidos, sino es un asunto que han ido masticando durante mucho tiempo en función de la pobreza, de la falta de oportunidades, del creer que van a estar mejor en ese trayecto primero y después en Estados Unidos. Quizá suceda, quizá no, pero hay un asunto que es clave, ¿no? Una prima, Sonia Petrona, me comentaba sobre su primo Miguel, que gana 95 quetzales al día con una familia de 6 integrantes, más su esposa 7 y él 8, y 95 quetzales son más o menos 220 pesos. Dice, acá todo está carísimo, y ellos lo refieren en una comunidad, pero acá todo está carísimo, como está carísimo en todo el mundo, sí, pero el asunto es que uno se va dando cuenta. Otra tragedia, ¿no? Un chico que recién se había ido a vivir con su novia hace 6 meses. La chica tiene 5 meses de embarazo, es huérfana, no tiene familias y ahora no tiene compañero, no tiene papá, no tiene mamá, y va a tener un hijo en 4 meses, por ejemplo, ¿no? Es decir, todo ese tipo de cosas que son más allá de el nombre de Roberto González Hernández, no un hondureño que murió, pues sí, pero los ves y dices, te puedes imaginar la vida de esas personas en función que pues puede ser un familiar de uno, ¿no? Un muchacho que se parece a un primo, a un hermano, a un amigo, al hijo de alguien, y pues en realidad sí plantea un asunto pues desgarrador en la particularidad de la tragedia que vivieron estas personas, cómo murieron, y sus familias cómo lo están resintiendo, todavía aún en espera de los cuerpos, ¿no? Ya llegó el chico colombiano, el único que estaba en la lista de 40 muertos,
Ayer llegaron vía carretera los 7 primeros salvadoreños. Los guatemaltecos van a llegar el próximo mañana vía aérea, y tardarán un poco más, quizá los venezolanos, los hondureños, que han tenido un poco de problemas, pero ya están llegando con sus familiares, ¿no? Para que les rindan ese tributo, pues en función del riesgo que corrieron, de la vivencia que tuvieron, en busca, pues, de mandar unos dólares a esas familias, esos lugares que cuando te los platican, o los pude ver en algunos videos, por ejemplo, en la comunidad quiché de Guatemala, pues son caseríos totalmente, pues, empobrecidos, ¿no? Y ves a la gente muy humilde, pensando que viajar a Estados Unidos les va a solucionar la vida a sus familias y a sus comunidades, ¿no? Porque hay historias de que esas comunidades que están envueltas principalmente en iglesias católicas, pues se ayudan mucho y dan, como sucede con los oaxaqueños aquí en México, el que conocemos como tequio, ¿no? Y dan alguna aportación, y en función de eso, pues toda la comunidad se solidariza porque saben que viajaron, ¿no? En una de esas comunidades quiché, en ese recorrido buscando información de estos jóvenes migrantes que murieron en Ciudad Juárez, y encontré que, por ejemplo, imagínate que festejaban el año de estar en Estados Unidos de uno de sus paisanos, ¿no? Y ponían una bandera de Estados Unidos y una de Guatemala en flores, ¿no? Qué Algo que importante se vuelve para una pequeña comunidad como la que nos relatas que uno de sus integrantes logre llegar a Estados Unidos y comience a enviar dinero. sí, y con la claridad, por ejemplo, de la esposa de un salvadoreño, ¿no? Roberto Enríquez, que decía, la suerte no es para todos, ¿no? O sea, con esa dureza, pero lo sabía, ¿no? La suerte no es para todos, unos llegan, otros no. Es decir, creo que lo único que te dice es que entre su esposo muerto y ella, que se quedó con 2 niñas de 10 y 11 años, había la claridad de que, bueno, pues en una de esas y no regresaba, ¿verdad? Entonces, ese dolor que vas escuchando de las personas que en algún momento incluso, pues, me colgaron el teléfono, ¿verdad? Porque no aguantaron. Claro. O la mamá de otro chico que me dijo, estaba ya platicando yo con ella, y me dice, ¿sabe qué? Le voy a pasar a mi esposo porque no aguanto. O sea, platicar de su hijo muerto, ¿no? Platicar cosas mínimas. Yo lo único que quería saber, como se ve se lee en el reportaje, pues son cosas mínimas, de por qué, cómo, cuándo se fueron. Casi todos se fueron a mediados de marzo. Eso es un trayecto en términos generales de 15 días, desde sus comunidades hasta que llegaron a Ciudad Juárez, con otra cosa que se colige con el asunto que ya se había reportado en el periódico y en general como noticia, que la policía municipal había estado haciendo, por llamarle así, redadas de personas que eran migrantes, y llevarlos a la estancia del Instituto Nacional de Migración, sin una autoridad competente, ¿verdad? O sea, siendo un policía municipal, y lo llevan a migración. Pues, ¿por qué, no? O sea, Sí. ellos no tienen que llevar migrantes a la estación migratoria, para eso hay agentes de migración en todo caso. Y resulta que muchos de ellos fueron, como dicen eufemísticamente, ¿no? Asegurados, recuperados, o como sea, entre el sábado y el domingo, y llevados a la estación, ¿no? Algún otro ya tenía 5 días ahí, Sí. ya había pagado un abogado $500 supuestamente para salir de ahí. Entonces, son historias que vistas justamente así en el conjunto de estos 40 migrantes, pues es muy dolorosa, ¿no? Es terrible, porque es la historia de muchos otros que particularmente, pues, en realidad se convierten en el dolor solamente de las familias, Sí. y no en un asunto de carácter público, no de interés público, para hacer una información como la que tú
ordenaste que se dan ahí en Excelsior, Pues ¿no? te felicito, Andrés, por la manera en que se visibilizan estas historias, que no quedan en el anonimato, estos migrantes que tuvieron un final tan trágico. Felicidades a ti y también a nuestros compañeros editores de Excelsior por la magnífica presentación con las fotografías de prácticamente todos estos migrantes fallecidos. Gracias, Andrés, te mando un gran abrazo. Gracias, Pascal, un abrazo. Gracias, Buenos días. gracias a Andrés Becerril. Puede usted leer su texto en Los rostros del sueño convertidos en tragedia, el reportaje principal de la edición de Excelsior de este lunes 10 de abril, cuando se cumplen pues justamente 2 semanas de esta tragedia en la estancia provisional migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua.